Muy buenos días. Vamos a completar la segunda parte de la clase de proceso digestivo, abordando los siguientes órganos y funciones, lo cual van a determinar una nutrición y una asimilación del alimento en todo su contexto, ¿sí? Necesario según las funciones que requiera nuestro organismo. Histológicamente nosotros, si bien hicimos desde el abordaje en la última clase donde realizamos el abordaje de lo que era el estómago, ¿sí? No tenemos que olvidarnos consecutivamente a esto que existe una histología de lo que es el estómago, así como los otros órganos, que podemos delimitar que la pared gástrica se compone de 4 capas, igual que el resto del tubo digestivo, pero con algunas modificaciones. Estas modificaciones van a estar en relación al tipo de músculo, y la mucosa tiene una capa de células epiteliales cilíndricas, ¿sí? Que son sencillas, una lámina propia de tejido conjunto laxo y una mucosa, un tejido, perdón, muscular de la mucosa del músculo liso, ¿sí? Es la capa más interna que posee numerosas glándulas que segregan el jugo gástrico, el cual contiene ácido clorhídrico en su interior. Por ende, la mucosa tiene una capa de células epiteliales cilíndricas, una lámina propia, que es tejido conjunto laxo, y una muscular, que es del músculo liso, eh, que se encuentra en esta porción. La submucosa del estómago es de tejido conjuntivo laxo, delimité de esta forma, para que ustedes sepan que hay dos, donde la parte muscular tiene 3 capas de músculo liso, una longitudinal externa, una circular intermedia y una oblicua interna. La serosa es la parte del peritoneo que ustedes van a ir abordando en la próxima filmina. Contiene 4 tipos de células el estómago, ¿sí? Que son las glándulas gástricas. Tenemos las glándulas o células, perdón, principales, parietales, mucosas y células G. Dentro de las células principales que produce el pectinógeno, las células parietales que producen el ácido clorhídrico que ustedes reúnan en esta valoración cuando nosotros tenemos que observar, ¿sí? Cuando tenemos que valorar. Las células mucosas que segregan mucosa protectora de la pared del estómago, y las células G que producen gastrina, que esta hormona es la que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Por eso es importante la conjunción de las mismas. La digestión que se produce en el aparato digestivo, más precisamente en el estómago, cuando el bolo alimenticio sale de la boca y es digerido en el proceso de la deglución, pasa a la faringe y se dirige al estómago. Esta primera parte es la que abordamos en la primera parte del proceso digestivo, la cual por movimientos peristálticos atraviesan el cardia y llegan al estómago, ¿sí? Y por acción de los jugos gástricos que segrega el estómago, el bolo alimenticio se transforma en quimo, que esa contextura es de espesa y muy ácida. Luego, una vez que se procesan y pasa el alimento, los nutrientes a lo que es el intestino delgado, que es la siguiente porción, es un conducto muscular que se extiende desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Su longitud es de 6 a 8 metros y su diámetro va decreciendo de 10 a 15 milímetros. Al igual que el estómago, el intestino tiene músculo, ¿sí? Y cuando se mueve, ayuda a que avance el alimento. La principal función del intestino delgado es la absorción de los nutrientes necesarios que se localizan con 2 esfínteres este intestino, ¿sí? El pilórico y el iliocecal. Lo que va a continuar es el intestino grueso. ¿Estamos? Bien, entonces, es importante que comprende 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿sí? El ilion, que es la porción
y el yoyeno, que son porciones flotantes. En cambio, el duodeno es una porción fija. La pared interior del intestino delgado no es lisa, sino que presenta mucha cantidad de vellosidades o pelitos también intestinales, lo que irriga internamente está internamente irrigada por pequeños vasos. Lo que en los pacientes celíacos esto se encuentra disminuido o ausente. Si bien, como resumen general del intestino delgado, tenemos que saber que se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal, que mide de 6 a 8 metros, que presenta músculos que ayudan a la contractilidad y a la movilización del nutriente, del alimento, tiene funciones necesarias y se localizan dos esfínteres, el pilórico y el ileocecal. Este intestino delgado presenta 3 porciones, duodeno, que era fijo, el yeyuno y el bilio y es flotante. Y no olvidar que presentan vellosidad. El intestino delgado se van a realizar dos tipos de funciones. Una es una digestión química total de los alimentos, donde se produce, y la absorción nutriente es básica o elemental, ¿sí? El primer tramo del duodeno desemboca en el hígado, que segrega la bilis, y el páncreas, que segrega el jugo pancreático. Además, en las paredes de las mucosas intestinales hay otras glándulas, como las glándulas de Brunner y las de Lieberkühn, ¿sí? Que ambas segregan diferentes mucus o jugos intestinales. El resultado de la acción de estos jugos, ¿qué van a hacer? Es que los hidratos de carbono se transformen en monosacáridos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los hidratos de carbono? Que hablábamos de los monosacáridos, los polisacáridos, y que las grasas se rompan en ácidos grasos o glicerina que el organismo necesita. Así como también las proteínas que se rompan en aminoácidos, ¿sí? ¿Para qué? Para captar aquellos nutrientes necesarios que el organismo necesita. El intestino delgado, delimitándolo, puedo decir que el intestino delgado, el duodeno, mide 25 centímetros, el yeyuno de 1 a 2 metros y el ilion de 2 a 4 metros. Esta es la distribución del mismo, ¿sí? Van a ver en la foto, en la parte posterior del lado, inferior del lado izquierdo, cómo está abordado internamente por vellosidades, por las mucosas, ¿sí? Por la submucosa, por la musculatura longitudinal. Esto es un corte transversal, ¿sí? El peritoneo visceral, que es lo que envuelve, los vasos sanguíneos. Bien. Siguiendo a lo que es este intestino, seguimos con el duodeno, que es la parte más cercana al estómago. Es una porción fija, una longitud de 25 centímetros, tiene una forma de asa, en cuya concavidad se aloja la cabeza del páncreas. Esta porción se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodenal yeyunal y se divide por 4 partes. La porción superior, la porción superior, la porción descendente, la porción horizontal y la ascendente, ¿sí? Ascendente, transversa, descendente. Conformado también el ángulo duodenal yeyunal, pliegues circulares, las papilas mayor del duodeno, donde está la ampolla de Vater, finalizando por el yeyunal. El duodeno, el jugo pancreático, que es eliminado por el páncreas, y la bilis, que es eliminado por el hígado, son vertidos al intestino delgado. La bilis, ¿qué va a hacer? Lo que fuimos hablando anteriormente, ¿qué pasaba con las grasas? Disuelve las grasas, lo que facilita la asimilación de los nutrimentos. En cambio, el jugo pancreático completa la digestión de las proteínas y los azúcares. Una vez digeridos los alimentos, sus componentes deben pasar a la sangre y así va a ser distribuido según el órgano que lo necesite, ¿sí? Entonces, el paso de los alimentos a la sangre es a través de las vellosidades intestinales, ¿sí? Y es muy importante de que nosotros valoremos y observemos la funcionalidad del mismo, ¿sí?
escuchar los ruidos intestinales. ¿Sí? El estetoscopio también se utiliza para esto, para que yo escuche los ruidos intestinales. Las maniobras de palpación para que yo observe si hay algún agrandamiento, distensión, etc. ¿Sí? Por eso es importante que sepamos como enfermero estas partes anatómicas, para ir valorando la secuencia que tiene el aparato digestivo. Bien, siguiendo con el yeyuno, empieza en el ángulo duodeno-yeyunal, lleva este nombre porque en el cadáver se le encuentra como un vacío, lo que yeyuno significa ayuno. No existe la diferencia entre el yeyuno y el ilion, lo que sí que podemos decir que son dos partes flotantes, ¿sí? Y el cual se describe una serie de curvas llamadas las asas intestinales. ¿Sí? Vamos a ver acá la funcionalidad, ahora vamos a ver un poquito las imágenes. Este sistema está irrigado por lo que es las arterias gastroduodenal, las venas mesentéricas inferiores, las arterias hepáticas, las venas biliares, las arterias gastroepiploicas derecha y también izquierda, las arterias y venas intestinales, ¿sí? Las arterias cólicas derecha inferior. Si bien no vemos bien la irrigación en las imágenes, sería bueno ampliarlo en la bibliografía. Bien. Siguiendo también lo que es el ilion, por ser la porción del tubo digestivo donde termina y se realiza más intensamente la digestión y la absorción, se presentan todas estas válvulas. La válvula convinente, que son repliegues de la mucosa y submucosa, donde aumenta la superficie de absorción casi 3 veces. Las vellosidades intestinales, que aumentan la superficie de absorción en 10 veces más. Y las microvellosidades son bordes en cepillo, ¿sí? Tienen esa característica, que tienen vellosidades y microvellosidades que aumentan 600 veces la superficie de absorción. Fíjense cómo se convierten estas vellosidades y que son indispensables. Y que cuando hay alguna alteración en estas vellosidades se provocan lo que es los procesos diarreicos, ¿sí? Que pueden estar ocasionados por un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso u otro. Vemos acá, en la foto en la parte superior izquierda, vellosidades intestinales y microvellosidades, ¿sí? Histológicamente. Esta es la estructura de la pared del intestino delgado, está constituido también por 4 capas, la serosa, que es el peritoneo, la muscular, que está constituido por fibras longitudinales y transversales, la submucosa y la mucosa, que es la maíz interna. Entonces, si hablamos de pared del intestino delgado, serosa, muscular, submucosa y mucosa. Bien. También acá se provoca y asemejar lo que viene el proceso desde allá cuando incorporamos el alimento por la boca. La digestión, acá el quimo sale por el píloro, por la válvula de salida del estómago, llega a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y por acción del hígado, que segrega la bilis, del páncreas, que segrega el jugo pancreático, y del jugo intestinal que posee el duodeno, el quimo ahí se transforma en quimo. Entonces, ¿dónde se provoca el intercambio? En esta porción, de quimo a quilo. El quimo ya pasa a ser una sustancia líquida denominada quilo, que va a atravesar las microvellosidades que hablábamos anteriormente, hasta que los capilares sanguíneos se nutran a las células del cuerpo. En síntesis, el quimo se transforma en el estómago por acción del jugo gástrico sobre el bolo alimenticio. En cambio, el quilo se forma en el duodeno por acción de la bilis y el jugo pancreático. Y todos aquellos jugos intestinales donde son transformados de quimo a quilo. El intestino grueso es un conducto que se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ano, es otra de las porciones. Su longitud es de 1,65 m y su diámetro va disminuyendo hasta 3 milímetros. Se compone de 3 segmentos: el ciego, el colon, el recto conjuntamente con el ano.
Difiere del intestino delgado ya que no posee válvulas convinentes ni vellosidades, gran diferencia del intestino grueso, ¿sí? Se caracteriza por tener pliegue denominado austra, que presenta el músculo circular interno, se comunica con el intestino delgado mediante la válvula ileocecal y con el recto mediante la ampolla rectal. Las glándulas que tapizan la mucosa van a segregar un mucus que es el que ayuda a lubricar la materia fecal para ser eliminada. ¿Cuál es la función del intestino grueso? Completar la absorción de agua. Acá es donde se provoca la absorción. Manufacturar algunas vitaminas, ¿sí? Que es lo que nosotros denominábamos anteriormente. ¿Cuál era la función de la vitamina? ¿En qué porciones donde hay mayor absorción? Formar las heces y expulsarlas del cuerpo. Así como también por acción de la flora bacteriana se forman las heces fecales, ¿sí? Hay producción de vitamina K y vitamina B12 por acción de la flora microbiana, hay secreción de muco, en el intestino grueso no se presentan vellosidades ni pliegues en su mucosa. Hay glándulas pero no producen jugo intestinal, sino un líquido que contiene muco. Yo quiero que eso quede muy en claro cuál es la función, ¿sí? Acá las glándulas no provocan jugo intestinal, lo que sí, mucos. En su trayecto forma un cuadrilátero, van a ver acá la imagen, que se divide en 4 porciones. Lo que es el colon ascendente, ¿sí? Lo que es el colon transverso, el colon descendente, el colon iliopélvico o asa sigmoidea, ¿sí? Terminando en lo que es recto y ano. Es muy importante que nosotros valoremos y sepamos la porción del aparato, en este caso de lo que estamos hablando del colon, ¿sí? Porque vamos a presentar y vamos a ver diferentes alteraciones. Las colostomías transversas, ¿sí? Las colostomías en la porción ascendente, la colostomía en porción transversa, descendente e iliocecal. Y es muy característico porque nosotros como enfermeros debemos valorar cómo se presenta el bolo fecal, ¿sí? Cómo se presentan estas porciones. Esto también tenemos que saber que estas porciones también pueden estar con alguna presencia de alguna tumoración, algún abultamiento mediante estudios diagnósticos, pero también tenemos que saber estas cuestiones en función a la funcionalidad de los órganos internos, ya que también me van a marcar esto, la absorción en cada porción. Es muy importante que yo como enfermero valore los trayectos de la porción, ¿sí? En todas sus expectativas, mirando, observando, palpando, ocultando, siempre, porque a mí me van a determinar diferentes alteraciones. Y para finalizar en la última porción tenemos lo que es el ciego, que es una válvula ileocecal. ¿Cuál es la función importante? Es impedir que las sustancias digeridas que han llegado al intestino grueso retornen al intestino delgado, ¿sí? Y el apéndice, podemos ver en la parte, en esta foto, ¿sí? En esta imagen, el apéndice, un pequeño tubo cilíndrico de 8 centímetros en la parte inferior del ciego que se ha desarrollado en la misma porción, ¿sí? Que el resto del intestino. Y es acá donde se producen las litiasis vesiculares, ¿sí? Esta es la porción donde se alojan, es una porción quirúrgica en muchos casos. El recto es la última porción del intestino, ¿sí? Grueso, perdón, del intestino grueso, tiene una forma, van a ver que tiene una forma cilíndrica, excepto en la parte inferior que se denomina ampolla. Como su nombre lo dice, sigue una dirección casi recta, tiene una longitud de 12 hasta 13 centímetros, donde termina en el ano, y está cerrada por un esfínter también, que es el esfínter anal. Este esfínter anal tiene una parte interna y una parte externa. Y
en estas imágenes no se ve, acá se encuentra el músculo elevador del ano, ¿sí? Nosotros en esta parte, en la parte anal, podemos ver cuando hacemos la valoración, si el paciente presenta algún prolapso, si el paciente presenta lo que es diferentes alteraciones, ¿sí? Desde un bulto, una tumoración, hemorroides. Por eso es importante que yo sepa qué puedo observar mediante mi valoración. El ano aparentemente tiene un orificio pequeño de 2,5 a 3,5 centímetros de longitud. Su esfínter está formado por las columnas de Morgani, ¿sí? Si ven la imagen no es muy nítida, y está irrigado por arterias hemorroidales. Se halla ubicado en el surco interglúteo, aproximadamente entre 20, 24, 25 milímetros. Por delante del coxis se divide en zona anorrectal, anocutánea y zona cutánea. ¿Cuál es la función principal del ano? Eliminar las heces fecales durante la defecación. Bien. Me pareció muy importante que volvamos a recobrar aquellos conceptos, ¿sí? ¿Qué función cumplía el peritoneo? Que hace a que yo como enfermero valore también esta porción y puedo determinar que el peritoneo tiene dos hojas, ¿sí? O dos partes, una parietal y una visceral, donde se presentan muchos repliegues que envuelven a todos los órganos del abdomen. O sea, los órganos están envueltos por el peritoneo. Uno de los repliegues es el mesentérico que envuelve al intestino y se va a sostener sobre la columna vertebral. Y el epiplón, que cubre como un delantal a la parte anterior del intestino. ¿Sí? Entonces, las personas obesas, el epiplón se carga de grasa, la que puede alcanzar varios centímetros de espesor. ¿Sí? Ese tejido adiposo. El intestino grueso también está sostenido por repliegue del peritoneo llamado mesos. La inflamación del peritoneo origina peritoneo, lo que dentro de las alteraciones de abdomen agudo podemos denominar esta afección. ¿Cuáles son las membranas entonces de la cavidad abdominal? Tenemos el epiplón, mesentérico, mesotélico y dentro del peritoneo la capa parietal y la capa visceral. ¿Sí? Vamos a ver la curvatura del intestino, ¿sí? Cómo cubre las porciones, cómo se sostienen, ¿sí? Ahí vamos a ver un corte donde podemos abordar un poquito más. En la imagen de la parte posterior, ¿sí? De la filmina van a ver diferentes. El epiplón en su rama, la parte adiposa. Bien. Siguiendo un poquito, hablamos todo lo que era la parte consecutiva al aparato digestivo, que ingresaba por la boca, supimos todos los aparatos, pero tenemos que saber sobre todo quiénes acompañan a todos estos sistemas, que son las glándulas anexas, que son las glándulas salivales, páncreas e hígado. Las glándulas salivales, que hoy hablamos de qué es lo que contenían las salivas, recuerdan que el 99% estaba formada de agua, enzimas. Bueno, las glándulas salivales son pequeños órganos encargados de elaborar esta saliva. Tiene una estructura arracimada como racimos de uva, ¿sí? Segrega más de 1 litro de saliva por día. La saliva sirve para la masticación y la gustación y contiene fermentos llamados la tialina, que es lo que hablábamos anteriormente, que lo que hace es transformar los hidratos de carbono en azúcar, ¿sí? Transforma hidratos de carbono en azúcar.
Acá vamos a ver en esta imagen la glándula parótida, el conducto subtibular, músculos, glándulas sublinguales, ¿sí? En qué parte se encuentra, los músculos que sostienen, la mandíbula, los dientes. Esto es un corte sagital. La glándula parótida es muy voluminosa, ¿sí? Está situada detrás de la rama del maxilar inferior y es un conducto excretorio. Es por donde sale la saliva serosa, ¿sí? La glándula submaxilar ocupa la cara interna del maxilar inferior en la cavidad submaxilar, ¿sí? En esta porción submaxilar. Es de color gris, tiene una forma prismática triangular y su conducto excretorio es el conducto de Wharton. La saliva cae en mucocerosa. Entonces, en la glándula parótida la saliva es serosa y en la glándula submaxilar la saliva es mucocerosa. Las glándulas sublinguales, ¿sí? Son pequeñas, están en el suelo de la boca, están al lado del frenillo, eso lo podemos valorar, observarnos en un espejo, pesan 3 gramos, tienen varios conductos, de 4 o 5 conductos, y la saliva acá es mucosa. Entonces, para repasar, la glándula parótida lo que eliminan son saliva serosa, la submaxilar saliva mucosa serosa, y la sublingual saliva mucosa. Bien. Otra de las glándulas importantes es el páncreas, que es una glándula mixta, tiene una forma de pseudodenal, ocupa la región epigástrica alta de la región umbilical e hipocondrio izquierdo, está situado en el abdomen hacia la izquierda, detrás del estómago. Entre el duodeno y el vaso es importante la anatomía abdominal que sepamos, ¿sí? Donde se encuentra, adelante que se encuentra, arriba, abajo y atrás. Es alargada y aplanada, de coloración rosada, parduzca o gris, y se va a componer de 3 partes importantes del páncreas. La cabeza, el cuerpo y la cola. Esto también hay que estudiar bien porque existen diferentes cánceres, ¿sí? O tumoraciones que abarcan diferentes porciones. Por eso es importante saber las porciones, a dónde está ubicada, ¿sí? De dónde a dónde se extiende. Y la longitud es de 20 a 25 centímetros el páncreas. Pesa 70 gramos, ¿sí? Vamos a ver acá la imagen. La cola del páncreas, el cuerpo, la cabeza, el uncus o curvatura y la cisura, ¿sí? El páncreas es un órgano retroperitoneal, mixto, lo que se divide en exócrino y endócrino. Exócrino, hablamos que del 98,5% van a segregar enzimas digestivas que van a pasar al intestino, que van a ayudar. ¿Se acuerdan que hablábamos del quimo al kilo? Y endocrino porque produce hormonas como la insulina y el glucagón, que pasan a la sangre, ¿sí? Cuando no funciona este mecanismo donde el organismo necesita incorporar de insulina extracorpórea. Cuando hablamos de jugo pancreático, es importante determinar que secreta 1/4 de litro por día y su pH siempre es de 8. Presenta siempre y principalmente está compuesto por bicarbonato. La función del páncreas exócrino, como repaso, está compuesto por diferentes enzimas, la amilasa, la lipasa, la proteasa y la nucleasa, ¿sí? Que cumplen diferentes funciones. La función del páncreas endocrinos está formado por los islotes de Langerhans, donde se elaboran las hormonas producidas por este tipo de células, donde ahí se secreta el glucagón, donde se secreta la insulina, donde se secreta la somatostatina, la que es muy importante que sepamos que es la encargada de regular los niveles de glucosa en sangre, la célula epsilon,
que son encargadas de que se produzca y se libere la hormona grelina, ¿sí? Fíjense en las funciones importantes que tiene el páncreas, funciones exócrinas y endócrinas. El conducto pancreático también como para sumar, que presenta eh, como principal Wilson, dice, que lleva jugo pancreático desde la cola hasta el duodeno, desembocando la carúncula mayor, ¿sí? Y Santori, que es denominado como accesorio, también que lleva jugo pancreático desembocando en la carúncula menor, que nace del conducto de Wilson, ¿sí? O sea, el conducto de Wilson tiene un accesorio que es Santori, la glándula de Santori. El hígado, que es otra glándula que es muy voluminosa, en las glándulas del organismo, las podemos observar mediante estudio diagnóstico, pesa entre 1,5 kg y 2 gramos, perdón, entre 1 kilo y 2, es un órgano de una consistencia dura, se podría decir, de color rojo oscuro. Cuando hay una alteración se presenta grisáceo, ¿sí? Está situado por debajo del diafragma y ocupa la parte superior y derecha del abdomen. Presenta la cápsula de Knudsen, que va a tener diferentes funciones únicas y vitales, actuando en la síntesis de proteína plasmática, tiene funciones de desintoxicante, de almacenar vitaminas, es responsable de eliminar la sangre, las sustancias que pueden ser nocivas para el organismo, actúa como un degradante de las grasas. Otra de las funciones del hígado es elaborar bilis. También es importante que almacena glucógeno y tiene la facultad de convertir la glucosa como para el organismo y según lo que requiera, fabrica urea, ¿sí? Que a partir de los carbonatos de amonio que están en la sangre, ¿sí? Otra de las funciones también, coagulante, porque forma parte del mecanismo de la coagulación sanguínea, produciendo lo que es el fibrinógeno y la protombina, disculpen, y como función antitóxica, esto que elimina aquellas, desintoxica químicamente, ¿sí? El organismo mediante la excreción, evita el almacenamiento. Es muy importante esto, es muy importante porque yo mediante el hígado puedo valorar si existe hepatomegalia, ¿sí? Cuando hay un agrandamiento. Es importante porque hay muchas alteraciones que se provocan en este órgano que vamos a ir determinando un poquito más adelante y vamos a ir viendo por qué es importante, ¿sí? La valoración general del paciente. Otro también que al mismo tiempo es capaz de fabricar una sustancia de función antagónica, que es la heparina, que es un anticoagulante. Produciendo glóbulos rojos en la vida fetal, se almacena como un factor de antianemia, perniciosa en la vida adulta, en el metabolismo mineral y el metabolismo de las vitaminas, hace hincapié a esto, almacenarse y en el hígado que se produzcan y se metabolicen todas aquellas vitaminas, carotenos, proteombinas que son utilizables. Actúa también en el metabolismo de las grasas, por eso cumple un rol muy importante este órgano. Presenta dos caras, una anterosuperior o diafragmática, que es lisa, continua y convexa, y se aplica contra el diafragma, ¿sí? Ahí van a ver un poquito que presenta un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un ligamiento falciforme de unión. Ahí se ve un poquito la vesícula, en la parte posterior, vemos más
desarrollado las impresiones que se pueden valorar. Y a mención de lo anterior, podemos decir que todos los órganos tienen una cara anterior y una cara posterior que presentan irrigaciones, ¿sí? La arteria hepática que trae sangre oxigenada para nutrir al órgano, la vena hepática, que son venas y arterias que irrigan el mismo, y la vena porta que trae la sangre procedente del intestino y con los productos de la digestión que son absorbidos a través de esas vellosidades intestinales. Y que el hígado que va a hacer, almacenar, reusar y transformar, ¿sí? El mismo, como dijimos anteriormente, está dividido en un lóbulo derecho, en un lóbulo izquierdo, cuadrado, espiéfalo, lóbulo caudal. Esto a forma de mención, de información, porque lo que nosotros necesitamos saber bien para qué, cómo se utilizan los nutrimentos y cuál es la función que cumple en cada órgano, ¿sí? Este hígado está constituido por los bulbillos hepáticos, como dijimos, está rodeado por la vena central, existen espacios portatriangulares, una arteria hepática, una vena porta, ¿sí? Capilares linfáticos, que van a recoger la bilis y producirla por los hepatocitos. El medio de fijación del hígado es muy importante, que se sostiene o está sostenido por ligamentos coronarios ligamentosos triangulares, por también los ligamentos falciformes, el epiplón menor y el pliegue duodeno mesocólico. Y para dosar un poquito en esta parte también me voy a quedar acá en la parte de la vesícula, ¿sí? Esta es una muy buena imagen donde es un saco filiforme localizado en una depresión. Es un aparato, es un órgano que nosotros tenemos que valorar. ¿Sí? Mide de 7 a 10 centímetros y 3 centímetros de ancho y se localiza debajo del hígado que está unida por él por un tejido areolar. Reno, hígado, vesícula. Hay un conducto hepático, y acá se lo puede ver mejor que en esta foto. El colédoco, que muchas veces presenta alguna colelistiasis, ¿sí? La presencia de listiasis en el colédoco lo construye y que vamos a poder valorar en muchos casos el paciente que se vuelve con una ictericia muy fomentada a consecuencia de que estos conductos se comienzan a tapar. La bilis llega a la vesícula biliar, procedente del hígado, pasa a través del conducto hepático y después por el conducto cístico, donde se forma lo que se denomina todas estas secreciones, siempre influenciadas por las hormonas, en este caso la cistoquinina, la que se va a encargar de secretar cuando hay un alimento en el duodeno, ¿sí? La encargada de secretar todos aquellos líquidos compuestos al conducto. Ahí viene un corte sagital para que puedan ampliar un poquito más. Cuando los alimentos penetran en el duodeno, se provoca la contracción que refleja de la vesícula biliar y la relajación del esfínter, situado en la desembocadura del conducto biliar común. La bilis se vierte a la vesícula biliar hacia el intestino. Esta bilis es importante para la digestión y la absorción de las grasas y excreción de sustancias insolubles en el agua, tales como el colesterol y la bilirrubina, que son valores que yo puedo valorar mediante la química del paciente. Diariamente se producen entre 200 a 1 litro 100 de bilis. Los conductos biliares, un poquito más para dosar. Tenemos los conductos hepáticos derecho e izquierdo.
los conductos dísticos, el conducto del colédoco, Wilson, la ampolla de Vater y el esfínter de Oro. ¿Sí? Y es muy importante, es algo que ustedes como enfermeros deben adosarlo a su contenido científico para poder aplicar, que la topografía abdominal se divide, ustedes van a ver que se dividen en 9, ¿sí? Donde tenemos la zona del epigastrio, donde hay diferentes órganos, la zona del mesogastrio o umbilical y la zona del hipogastrio. Tenemos que valorar dónde se aloja el estómago, el hígado, ¿sí? Estos van a determinar las diferentes alteraciones, ya sea en el hipocondrio derecho, en el hipocondrio izquierdo, en el flanco vacío izquierdo, en el flanco vacío derecho. La fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Es muy importante valorar la topografía abdominal. Esto me va a dar chance, me va a dar pautas de valoración en la observación, de poder observar distinciones, ¿sí? Acumulación de líquidos, tumoraciones, bultos, coloraciones, alteración en la coloración en las diferentes zonas, ¿sí? Podemos valorar el dolor, podemos verificar diferentes alteraciones, si bien tenemos que saber dónde se encuentra cada órgano alojado en cada porción de esta topografía abdominal. Bien, espero que sea de útil como repaso general y así poder seguir aprendiendo de esta materia, de por qué es tan importante las composiciones, las formaciones de los nutrimentos y en qué casos se utiliza y en qué lugares se absorben, se metabolizan, se excretan y qué es lo que necesitan el organismo. Que tengan una excelente jornada. Les dejo mi saludo hasta las próximas clases. Gracias.